Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la auxiliatura. Esto de acá es lo que ya hemos visto anteriormente. Son los modelos de cola, las nomenclaturas y las fórmulas que las trae solamente para ayuda cuando estemos resolviendo los ejercicios. Vamos a empezar a resolver ejercicios que están en su libro. Tengo entendido de que son de su práctico, pero vamos a ir planteando así de a poco de nuevo desde casi el principio. Ya. A ver, te lo voy a quitar. Y para cuando resolvamos los modelos de cola, lo que nosotros necesitamos siempre va a ser la tasa de llegadas y la tasa de servicio. Ya, entonces esos son los datos que ustedes tienen que buscar en su problema. Dice, el bufete de abogados de Solomon, Smith y Sampson produce muchos documentos legales para los clientes y la propia compañía que deben elaborarse como procesador de texto. Las solicitudes promedian 8 páginas de documento por hora. Ya, aquí tengo una tasa. Aquí me dice las solicitudes y llegan de acuerdo a una distribución de Poisson. La secretaria mecanográfica, aquí creo que debe decir de que escribe 10 páginas por hora. Este es el servicio. Nosotros necesitamos que nos procesen los textos. Las solicitudes son los clientes y esto vendría a ser el servicio, de acuerdo con una distribución exponencial. ¿Cuál es la tasa de utilización promedio de la secretaria? Esto es el factor de utilización. Entonces eso es ρ. ¿Cuál es la probabilidad que haya más de qué probabilidad hay de que más de 4 páginas estén mecanografiando o estén en espera de procesarse? ¿Cuál es el número promedio de páginas en espera de ser mecanografiadas? Ya eso lo vamos a ir planteando enseguida. Como les decía, para resolver cualquier tipo de pregunta, lo único que necesitan es identificar las tasas, la tasa de llegada y la tasa de servicio. Entonces tenemos de datos, las llegadas están representadas por lambda. Y tenemos que es de 8 documentos por hora. Y el servicio está representado por mu, que es de 10 páginas por hora. Vamos a ponerle documento por hora. Ya, o página. Creo que las preguntas están por página, así que la vamos a poner página. Ya, aquí indica esto de acá. La secretaria significa que hay uno. Aquí también dice la secretaria. Entonces, el número de servidores K o S es igual a 1. Y estos son los datos. Luego tenemos incógnitas. Aquí, lo primero que debemos escribir es que cumpla la condición. La condición es de que K por mu sea mayor que lambda. Entonces aquí vamos a tener 1 por 10 mayor que 8. Entonces cumple la condición. Si no cumple la condición, entonces no podemos resolver el ejercicio. Ya. ¿Por qué? Porque habrían más llegadas de las que nosotros podemos atender. Si nosotros aquí tuviéramos 12 llegadas por hora y la tasa de servicio sea de 10, entonces imagínense cada hora se nos va a ir acumulando 2, 2, 2 y eso
nunca vamos a poder resolver el problema, ya porque nos falta capacidad. Entonces, el inciso A nos dice lo que es la utilización, que esto era RO. Pero nosotros debemos identificar en qué modelo de cola estamos aquí. Ya, esto tenemos, aquí tenemos un servidor, aquí está un solo canal, múltiples canales, espacio de servicio, una sola, Poison, exponencial, ilimitada. Ya, ejemplo, cajero de automóviles en un banco, puente de peaje con un solo carril, ya. Aquí hace referencia que tenemos una sola cola y tenemos un solo servidor. Entonces, ese es el modelo en que nosotros nos estamos encontrando. Ya, entonces estamos en el modelo 1. Esto de acá. Esto de acá es RHO y es la división entre lambda sobre mu para el modelo 1, que son estas fórmulas de acá. Me las voy a llevar por acá. Entonces, para el inciso A, nosotros tenemos que sacar lo que es lambda sobre mu. Y esto va a ser igual a 8 entre 10. Y esto de acá, 8 dividido entre 10, me da a 0,8. Ya, esto de acá, lo que es ρ, les tiene que dar sobre 100. Entonces, esto de acá significa el 80% de utilización del sistema, es decir, de la secretaria. Significa que aproximadamente el 80% de su tiempo está ocupada, un 20% no está haciendo nada, no tiene documentos ni en espera ni nada. Entonces, eso es lo que tienen que también en su respuesta justificar, digamos, qué es lo que interpretan por el factor de utilización, ya, para el problema, ya. Aquí en este caso me dice la secretaria, entonces la secretaria tiene una tasa de utilización del 80%. Ya, entonces no es solamente resolver el ejercicio, sino dar su interpretación. Luego me dice, ¿cuál es la probabilidad de que hay más de 4 páginas que se estén mecanografiando o que estén en espera de mecanografiarse? Entonces, esto es como les explicaba el otro día, de que si es que no nos damos cuenta, nosotros debemos representar nuestro modelo de acuerdo a nuestros datos. Nos dice que tenemos un servidor. Ya, aquí los redonditos son los clientes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso me dice que hay más de 4 páginas que se estén mecanografiando, es decir, incluido esto, o estén en espera de procesarse. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4. Hasta aquí es 4.
y para allá es más de 4, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide hasta 4 o más de 4. En este caso, nos pide más de 4 la probabilidad. Entonces yo tengo que buscar esta probabilidad que me sigue yendo hasta aquí. Y aquí hay 5, 6, 7, 8, todas esas incluidas. Pero como no puedo calcular yo esa probabilidad, pero puedo calcular esto de acá, que la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. ¿Ya? Y luego, esto de acá que sigue es probabilidad de 5 más probabilidad de 6 más etcétera, etcétera. Y todas estas probabilidades tienen que ser igual a 1. Entonces, si yo al 1 le resto estas probabilidades de acá de rosado, voy a tener la probabilidad de que es de más de 4. Entonces, voy a escribir el inciso B, me pide probabilidad de que n mayor que 4. Entonces, habíamos dicho, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Entonces, ahí voy a tener mi resultado. Pero aquí yo tengo que calcular todos estos de acá con esta fórmula de acá, donde yo tengo que reemplazar aquí estos datos de acá, n, donde voy a poner n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Entonces, ¿qué voy a tener? Para n igual a 0, igual existe esta fórmula de acá, de p sub 0. Entonces aquí voy a tener p sub 0 va a ser igual a 1 menos lambda sobre mu. Lambda sobre mu era, esto de acá, era igual a rho. Entonces voy a tener 1 menos, ¿cuánto vale rho? 0,8 y va a ser 0,2 la probabilidad de 0. Y luego voy a reemplazar. Probabilidad de 1 va a ser igual a 1 menos lambda sobre mu multiplicado por lambda sobre mu elevado a 1. Y esto va a ser igual. 1 menos lambda sobre mu es 0,2. Lambda sobre mu es 0,8, que es rho. Y aquí tenemos elevado a 1 y voy a obtener un resultado. Luego aquí probabilidad de que hayan 2 en el sistema. Tengo 1 menos lambda sobre mu elevado a 2. Lo único que va a ir cambiando es este número de acá. Probabilidad de 3, 1 menos lambda sobre mu elevado a 3. Y probabilidad de que hayan 4, 1 menos lambda sobre mu elevado a 4. Y aquí vamos a tener 0,2, si quiero verlo resumido, 0,2, 0,2, 0,8
elevado al cuadrado, 0,8 elevado al cubo, 0,8 elevado a la cuarta. Entonces, podemos obtener esos resultados. Aquí me sale 0,16. Aquí me sale 0,128. Aquí me sale 0,1024. Y aquí me sale 0,08192. Entonces, puedo reemplazar esos acá o directamente hago una sumatoria. Vamos a acomodar esto por acá, 0,2 y sumo 0,2 más 0,16 más 0,128 más 0,1024 más 0,08192. Entonces voy a tener 0,6723,2. Entonces aquí la probabilidad de que n sea mayor que 4 es igual a 1 menos 0,6723,2. Y esto me va a dar 0,32768. Y en resumen, esto significa el 32,77% de probabilidad. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que hayan más de 4 páginas mecanografiándose o en espera? Entonces tengo que responder la probabilidad de que hayan más de 4 páginas que se estén mecanografiando o en espera es de 32,77%. Entonces con eso tenemos lo que es el inciso B. Por último me dice, ¿cuál es el número promedio de páginas en espera de ser mecanografiadas? Las que están en espera son las que están en la cola. Entonces, no incluida la que está siendo mecanografiada. Entonces, lo que nos pide es el número promedio de unidades en la cola, que es este LQ. Entonces, vamos a tener el inciso C, nos pide LQ, que va a ser igual a lambda al cuadrado dividido entre mu sobre lambda al cuadrado mu menos lambda. Entonces, lambda era 8, mu 10, y vamos a tener 8 al cuadrado entre 10 multiplicado por 10 menos 8. Entonces, en resumen, va a ser 8 al cuadrado dividido entre 10 por 2. Y es 3,2. Y esto nos va a dar en páginas. Entonces respondo
a la pregunta. El número promedio de páginas en espera de ser mecanografiadas es 3,2. Y eso sería todo por el primer ejercicio. ¿De aquí tienen alguna duda en la interpretación o algo así? Porque luego de que identifican estos datos principales y ya saben cuál es el modelo, simplemente es aplicar las fórmulas. El inciso C no se redondea. El inciso C pueden redondearlo, pero tengan cuidado porque, digamos, podemos sacar el LS, ¿ya? Ahorita adicional podemos sacar lo que es el número promedio de unidades en el sistema, que es lambda mu menos lambda, ¿no es cierto? Vamos a fijar de nuevo, lambda mu menos lambda, ya. Entonces aquí lambda es 8, 10 menos 8 me va a quedar 8 dividido entre 2 y esto va a ser igual a 4 páginas. Ya. Entonces, aquí yo debería decir que son aproximadamente 3 y aquí 4. ¿Por qué? Porque tengo 3 en la cola y 4 en el sistema. Ya. ¿Por qué? Porque tengo un servidor más uno que está siendo atendido. Entonces, en eso nomás deben tener cuidado para dejarlos redondeados, de que tienen que tener en cuenta de que aquí me dice, digamos, 4 páginas, tengo un servidor, entonces las que van a estar siendo atendidas o la que va a estar mecanografiándose va a ser una página y las otras 3 van a estar en la cola, ya. Por más de que aquí sea 7, digamos, y aquí tengo 4 para redondear a 4, entonces debo tener cuidado en ese redondeo, tomando en cuenta siempre a mis servidores. Si mis servidores fueran 2 en este caso y me salen esos resultados, entonces si tengo 4 páginas en el sistema, las que van a estar en la cola van a ser 2. Eso tiene que tener concordancia. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Se entiende bien. Ya, entonces vamos a seguir repasando nomás los siguientes problemas. Si tienen alguna duda, me dicen. Me dice este problema, la operadora ofrece información sobre la guía telefónica de Yorktown y recibe llamadas a razón de 100 por hora. Entonces aquí me dice ya una tasa de las llamadas, ya, las cuales corresponden a una distribución de Poisson. El tiempo promedio requerido para atender una llamada es de 30 segundos. Este de acá es otro dato. El tiempo promedio requerido para atender una llamada es de 30 segundos. Es la duración de una llamada, o sea, de atender, que es el servicio. Ya, de acuerdo a una distribución exponencial, suponiendo que sea aplicable el modelo de filas de espera con un solo servidor, aquí ya me lo está diciendo. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más 3 o más llamadas a la vez en el sistema? ¿Cuál es el tiempo promedio requerido para que responda la operadora? Luego, ¿cuál es el promedio de llamadas que están en espera de ser respondidas? Ya, entonces tengo esto y voy a sacar mis datos.
Vamos a ponerlos por acá. Tengo mis llegadas que van a ser las llamadas a razón de 100 llamadas por hora. No tengo la tasa de servicio, sí, pero tengo el tiempo de servicio, ya que me dice que es de 30 segundos por cada llamada. Luego ya tengo lo que es el modelo, que es de un servidor, entonces el número de servidores va a ser igual a 1. En este caso de acá, si nos damos cuenta, aquí tengo llamadas por hora en la tasa. Y cuando me da tiempo, independientemente sea la tasa de llegadas o la tasa de servicio, tengo llamadas o unidades por unidad de tiempo. Y cuando tengo el tiempo de servicio, generalmente lo tengo, o el tiempo entre llegadas, lo tengo en unidad de tiempo sobre la unidad que estoy trabajando. Entonces, si quiero el tiempo, la tasa, perdón, tengo que hacer lo siguiente, que sería invertir. Entonces, mu va a ser igual a 1 sobre el tiempo de servicio. Ya. Pero antes de aplicar la fórmula, vamos a convertirlo a horas para que igualemos las unidades. Siempre tenemos que trabajar en las mismas unidades. Aquí voy a tener 60 segundos, 1 minuto por 60 minutos, 1 hora. Ya lo voy a tener en hora. Entonces aquí tengo que poner 30 dividido entre 60 por 60. Y esto me va a dar 1 sobre 120. Esto de acá con esto de acá se va, esto también se va. Hora y llamadas. Entonces, si la tasa de servicio es 1 sobre el tiempo de servicio, voy a tener 1 entre 1 sobre 120 horas por llamada. Ahora aquí, extremos con extremos, medios con medios, y voy a tener que la tasa de servicio va a ser 120 llamadas por hora. Y así esta unidad de acá con esta unidad de acá son las mismas. Ahora ya puedo comparar. Tengo que ver la condición de que K por mu sea mayor que lambda. K es de 1